Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Se escucha bien, profesora. Miss. Se escucha Sí, se bien. escucha muy bien. Claro, Muy, claro. Todo clarito. muy bien, chicos. Entonces, iniciamos con la clase del día de hoy. Ya tengamos en cuenta algunas recomendaciones que tuvimos la clase pasada, ¿sí? Si entramos cuando ya la clase ha iniciado, hayamos empezado con la sesión, les pediría, por favor, que manifiesten el saludo a través del chat, ¿ya? Y que no lo activen su audio, porque si no hay interferencia y a veces el video o algo que esté presentando no se va a comprender. ¿Ya, chicos? Quedamos en eso y al momento de participar, solamente ahí levantamos la manito, no hay que jugar con las aplicaciones que hay aquí. Aquí tienen una opción en el Meet de levantar la mano. Ya, entonces activan la mano siempre y cuando desean participar. ¿Ya, chicos? Muy bien, a ver, para iniciar la clase del día de hoy, hemos hablado la clase pasada de qué tema hemos hablado, qué nos hemos referido, qué temas hemos desarrollado. A ver, ¿quién me podría decir? Levantando la mano, ¿ya? Para que sea en orden. A ver, Florioli. La semana pasada se habló de la comunicación. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho respecto a la comunicación? Se habló acerca del emisor. ¿Ya? ¿A ellos cómo les denominamos? ¿Cómo se les llama a dichos? Al emisor, al receptor, al código. Elementos de comunicación. Los elementos de la comunicación. ¿Qué son los elementos de la comunicación? ¿A qué llamamos elementos de la comunicación? Emisor, receptor, canal y mensajes. ¿Pero a qué llamamos? ¿Qué son los elementos de la comunicación? No quiénes son, ¿a qué son los elementos de la comunicación? ¿O para qué nos sirven? ¿Para qué nos ayudan? ¿En qué nos ayudan, mejor dicho? ¿Nadie? Para transmitir un mensaje. A ver, Raida, ¿te escucha? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, nadie, ¿para qué nos sirve? A ver, Marley. ¿Es Ya. para tener una mejor comunicación con otras personas? Ya, puede ser. A ver, cuando nosotros hablamos, ¿sí? De los elementos de la comunicación, va a servir ¿para qué? Para emplear o para saber las funciones
las funciones que cumplen cada uno de los actores, se podría decir, ¿no? De quienes participan dentro de una conversación, ¿ya? Se le denomina elementos de la comunicación a las funciones, que van a ser muy fundamentales. ¿Para qué? Para interpretar y para comprender en la conversación. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos cumple una función en particular, ¿ya? ¿Cuáles son esos elementos? Muy bien. A ver, veo acá, dicen emisor, dicen traductor. A ver, el traductor no es parte de los elementos de la comunicación, ¿ah? ¿Cuántos son los elementos de la comunicación? Los elementos de comunicación, emisor, receptor, código, canal, técnico, mensajes, referente. Muy bien, son 6 elementos, ¿ya? Son 6. Muy bien, Katherine, muy bien, Marta, excelente. Son 6. Es el emisor, el receptor, el mensaje, código, canal y contexto. Y por último, el referente, que ya no es muy usual, ¿ya? Muy bien. ¿A qué llamamos emisor, chicos? ¿O a qué nos referimos? ¿A qué llamamos emisor? ¿Cuál es la función del emisor? Persona que reelecciona ¿Reelecciona? selecciona la información y la transmite hacia un destinatario usado para tal fin un sistema de signos y un canal. Exacto. ¿Es la persona que empieza el diálogo? ¿Cómo, René? No te escuché. ¿Es la persona que empieza el diálogo? Exacto. Es aquella que inicia la conversación y tiene esa intención de querer comunicarse. Ese es el emisor. Pero el emisor solamente envía la información, ¿o qué más realiza? ¿También recibe? No. Claro está que hay una pequeña retroalimentación, pero no recibe. ¿Qué hace? Antes de enviar el mensaje, ¿sí? Enviarlo, ¿qué realiza? Lo escribe. ¿Lo codifica? Escribe, lo codifica. Lo escribe. Exacto, lo codifica. Codifica. Para poder enviar su mensaje, exacto, Luis. Ya, para poder iniciar la conversación, lo primero que hace es escribir. ¿Qué hace? Crear el mensaje. ¿Ya? Crea el mensaje para poder enviarlo, para darlo a conocer. Y ese proceso se le denomina la llamada codificación. ¿Ya? Es la codificación. Ahora, si tenemos a quien inicia y envía la conversación, ¿qué vamos a tener? El receptor.
tenemos a un receptor. ¿Y qué hace el receptor? Recibe el mensaje que envió el emisor. Recibe, exacto. Recibe el mensaje que ha sido enviado por el emisor. ¿Pero solamente recibe o qué más hace? A ver, Luis. Un momento. Creo que ahí el que puede enviar ya lo puede configurar y escribir. Tipo que editarlo. Claro, desde el aspecto virtual sí, pero por ejemplo, ahorita yo les estoy dando a conocer una información, pero ¿qué hacen ustedes? ¿Solamente se quedan con recibir esa información? ¿O qué están haciendo? Lo Leer y tenemos compartir con las demás analizar, personas. analizar. Están analizando. Claro, están pues estamos analizando. Exacto, pero ese proceso de análisis, de interpretación, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo se le llama ese proceso? Técnicas y... Pero creo que es conjunto de técnicas y procedimientos. No, se le denomina, ¿ya? A ese proceso de análisis y de interpretación se le va a denominar la codificación. Esa es la decodificación, ¿ya? El emisor Conjunto que de hace, signos y de reglas que comparte el emisor y el receptor. ya. Ajá, muy bien. El emisor ¿qué hace? El emisor codifica. ¿Qué es que codificar? Es crear. ¿Y el receptor qué hace? Hola, mi bebé. El receptor Lo analiza, lo analiza. Entonces, a ese análisis nosotros le vamos a llamar la decodificación. ¿Ya? Eso es la decodificación. ¿Me dejo entender? Sí, sí, Muy Miss. bien. Luego, el emisor que envía, hemos dicho, envía un mensaje. ¿Y qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? A ver, Florioli. Es todo aquello que de lo que se comunica puede ser ideas, sentimientos, etc. Muy bien. A ver, chicos, recuerden, para participar y no hay esa interferencia, hay que tocar la mano. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para que envíes ese mensaje, ¿a través de qué? ¿Qué haces uso? A ver, ¿quién a través de activa? un canal. Muy bien, Cecilia. ¿Qué haces? A través de un canal. Por medio de un canal. ¿Ya? Por medio de un canal. Medio físico que utilice el emisor para hacer llegar el mensaje a su destino. Exacto. ¿Cómo cuáles? A ver, Cecilia, ¿cuáles son, por ejemplo, los tipos de canales? ¿O qué canales usamos para comunicarnos, por ejemplo? El teléfono. Ya, el teléfono. ¿Qué más? Una carta. Una carta. Y ese tipo de enviar, cuando usamos esos objetos para comunicarnos, ¿cómo se le denomina? ¿Qué tipo de canal estamos haciendo uso ahí? El receptor. No, ahí no tiene nada que ver el receptor. Estamos hablando de los tipos de canales. A ver, Floriol. ¿Es un canal técnico? Es canal técnico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso
de un objeto. Y cuando no hacemos uso de ningún objeto, Natural. exacto, ¿ya? Natural. Y para comunicarnos siempre vamos a hacer uso ¿de qué? De un código. ¿Ya? ¿Qué es el código? ¿Por qué llamamos código? Es un sistema de signos convencionales que permite construir un mensaje. Exacto, es un conjunto de signos que nosotros hacemos uso para comunicarnos. Pero ¿con qué lo relacionamos? Al código. ¿Con qué lo relacionamos, chicos? Con el idioma. Con el idioma, ¿ya? Lo vamos a relacionar con el idioma, ¿ya? Código es el idioma. Y por último, usamos, ¿qué cosa? El contexto, ¿ya? ¿Qué es el contexto? Circunstancias en que se está produciendo el acto de comunicación. Exacto, el lugar, en qué momento se está realizando la conversación. ¿Ya? ¿En qué momento se realiza la conversación? ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahí. Entonces, esos son los elementos o llamados elementos de la comunicación, que son fundamentales para yo identificarlos. ¿Por qué? Porque vamos a conocer lo que son la comunicación y los tipos de comunicación que va a haber en base a los elementos de la comunicación. Pero para ello, recordemos, ¿qué hemos dicho que es la comunicación o a qué llamamos comunicación? A ver, Marta, ¿levantaste la mano? A ver, Enid, ¿levantaste la mano? Sí, buenas tardes. La comunicación es dar a conocer nuestros pensamientos o sentimientos a otra persona. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, Enid. Puedes apagar tu audio. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a llamar a la comunicación, vamos a decir que la comunicación no solamente es comunicarse, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la comunicación, vamos a hacer referencia que va a ser un proceso mediante el cual nosotros vamos a transmitir una información, pero de una entidad a otra, donde normalmente se le va a denominar o se le conoce como intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información que se va a ser enviada o que va a ser enviada a través del habla, de la escritura o cualquier otro tipo de señal. ¿Ya? Cuando a ver, apagamos el micro. Cuando nosotros vamos a comunicarnos, vamos a transmitir una información. Pero no solamente vamos a transmitir un tipo de información, sino cualquier tipo de información, ya sea por el habla, la escritura o alguna señal. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien, entonces, cuando nosotros nos pregunten qué es la comunicación, nosotros ya no vamos a decir es comunicarse, sino vamos a mencionar de que es un proceso, mediante el cual, ¿qué cosa hacemos nosotros? Nosotros transmitimos una información, ¿sí? ¿Me dejas entender? ¿Sí? Profesora. Muy bien, ahora, toda conversación o todo diálogo va a tener ciertas características. ¿Cuáles son?
Muy bien. Entonces, la comunicación va a tener ciertas características, ¿ya? Va a tener 4 características. La primera de aquí es que debe de ser espontánea. ¿Por qué creen que nosotros vamos a decir que la comunicación debe de ser espontánea? A ver, ¿quién me manifiesta? ¿Por qué la comunicación debe de ser espontánea? A ver. ¿Por qué la comunicación debe de ser espontánea, chicos? Al momento, profe, al momento. Exacto, ¿ya? La comunicación debe de ser espontánea. ¿Por qué? ¿O por qué decimos que es espontánea? Porque sucede en el momento, ¿ya? No es de que yo... Dime Luis, te escucho. Ahí creo que debe ser clara y precisa. Para que el otro también pueda analizarlo y pueda responder bien. ¿Ya? Vamos exacto, Luis. Vamos a decir que es espontánea, ¿por qué? Porque al momento de yo comunicarme, muchas veces, la mayoría no son planificadas, ¿cierto? Yo voy por la calle y me encuentro con un amigo. Mi comunicación, el diálogo que va a surgir ahí va a ser espontáneo. ¿Por qué? Porque yo no he planificado encontrarme con alguien, ¿cierto? Simplemente he manifestado mi mensaje al momento de yo encontrarlo, ¿ya? Por eso decimos que es espontáneo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a decir que también utiliza modismos o dichos propio de la lengua, ¿ya? Es propio de la lengua. ¿Ya? Vamos a utilizar modismos o dichos, ¿sí? De la propia lengua que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Hay acción corporal. ¿Por qué? Porque al momento de comunicarnos, ¿qué hacemos? Para que se nos pueda entender. ¿Qué hago yo? Para decir que hay una acción corporal en la comunicación. ¿Hacemos gestos? Hacemos uso de gestos, usamos las manos, a veces significamos acciones que ya hemos visto. ¿Para qué? Para que la otra persona nos pueda comprender, ¿sí? Y utiliza nuevos significados. ¿Qué quiere decir? Que las palabras que nosotros vayamos a usar van a ser empleados, ¿sí? Dependiendo al contexto al cual nos vayamos a referir, y cada uno de ellos va a tener su propio significado. No vamos a usar palabras que en diferentes contextos se va a significar de distinta manera, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda sobre las características? Muy bien, chicos. A ver.
Muy bien, entonces debemos conocer el propósito de la comunicación. La comunicación va a tener cierto propósito, ¿por qué? Porque nosotros al momento de comunicarnos, vamos a comunicarnos con una finalidad, con un objetivo, ¿ya? Muy bien, les decía, chicos, a ver, nosotros cuando nos vamos a comunicar van a ser con cierto propósito, con una finalidad. Primero, yo me voy a comunicar con la intención de ¿qué? De informar, de dar a conocer qué cosa, una información de cualquier tipo. Ya puede ser noticia, puede ser chiste, puede ser una información relevante, hasta un chisme, por ejemplo. Eso es informar. Yo voy a tener esa finalidad. Segundo, debe de ser entretenida. El propósito de la información o de la comunicación debe de ser entretenida, debe de entretener. Entonces, entonces usted dice que yo debo de contar chistes. No, ¿ya? Si no, debemos de, al momento de comunicarnos, el hecho de que la comunicación que yo vaya a dar a conocer debe de entretener, significa que nosotros debemos de dar a conocer información relevante, información nueva. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la información que nosotros vayamos a manifestar debe de entretener o debe de ser nueva? Para dar a entender a otras personas. ¿Para entender a otras personas? ¿Será eso? Para que se Informar a pueda otras formar el personas. diálogo. Ya, eso puede ser. ¿Qué más? Para persuadir. No. A ver, eso es otro, ¿eh? ¿Por qué la información que yo vaya a brindar debe de ser entretenida o mejor dicho, debe de ser nueva? ¿Por qué? Para que pueda llamar a... Para llamar la atención a un receptor. Para llamar la atención, pero más que llamar la atención, ¿qué significa? Que cuando yo voy a... Exacto, Carol, de Los Ángeles, Verona Sánchez. Muy bien, excelente. Esos son tus apellidos completos, ¿verdad? Sí, sí. Carola, a ver, me dictas, por favor. De Los Ángeles, ¿no? Sí, De Los Ángeles, Verona Sánchez. Verona Sánchez. Verona Sánchez. Muy bien, excelente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a manifestar mi información, debe de ser nueva. ¿Por qué? Porque si no, a la otra persona le va a aburrir, no le va a llamar la atención. Supongamos que nosotros vayamos a dar a conocer una información que ya la otra persona conoce. ¿Podré comunicarme? Ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque la otra persona ya no le va a entretener o ya no va a ser llamativa la información. ¿Ya? Sino que debe de ser nueva para que así la otra persona le cause o persuada su atención. ¿Ya? Ahí recién entra el acto de persuadir. Yo debo de persuadir con la persona que estoy conversando, llamar la atención de esa persona. Y por último, debemos de actuar. ¿Por qué debemos de actuar? ¿Qué significará? Eso tiene relación con la anterior característica. A ver. ¿Por qué debemos de actuar o a qué nos referiremos cuando decimos que el propósito de la comunicación debe de ser actuar?
Chicos. Miss, no se entiende nada. Les decía Marlene, ¿por qué decimos que uno de los propósitos de la comunicación es actuar? ¿Por qué decimos ello, Marlene? Tiene dos cartitas, las dos leo. Primero la que es chiquita y segundo la que... Marlene. Primero la que es como un cuadradito. Después... Muy bien. ¿Qué nos dice? Ana nos dice, profe, cuando captas la atención puedes tener un diálogo más profundo o más amplio. Excelente. Cuando llamas la atención, vas a poder cautivar la atención de esa persona. ¿Ya? Ahora, ¿por qué llamamos que debemos de actuar? Cuando nosotros nos comunicamos, debemos de hacer que la otra persona interprete nuestra información y muchas veces escenificamos. Y muchas veces escenificamos, ¿sí? Ciertas expresiones o hacemos uso de ciertas expresiones para poder comunicarnos y dar a conocer esa información que queremos dar, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos actuando, ¿ya? Entonces, la comunicación, ¿cuántos propósitos tiene? Tiene 4. El de debe de informar, debe de entretener, debe de persuadir y debe de actuar. Esos 4 propósitos para dar a conocer nuestra información y que la comunicación que yo vaya a tener en ese instante sea efectiva. ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien. Marlene, ¿me entendiste? Marlene, ¿me escuchas? Bueno, parece que Marlene tiene problemas con su micro, ¿ya? A ver, les decía, nosotros vamos a tener ciertos elementos, o mejor dicho, tipos de comunicación que van a ser muy importantes, que van a girar en torno a los elementos de la comunicación, por el código, por el emisor, por el receptor, por el espacio, van a ser los diferentes tipos de comunicación. Por el código vamos a tener 2 tipos de comunicación que van a ser frecuentemente usados y vamos a usarlos siempre, de forma lingüística o también llamada verbal y de forma no lingüística o también llamada no verbal. El tipo de comunicación lingüística o verbal es cuando nosotros vamos a utilizar un idioma, o mejor dicho, cuando utilizamos un idioma, un código, ¿ya? Pero de 2 formas. Ese idioma yo lo puedo usar de forma escrita o de forma oral, ¿sí? Ahí estoy haciendo uso de comunicación lingüística o de comunicación verbal. Por ejemplo, tengo una conversación telefónica, la comunicación entre el autor de un libro y su lector. Ahí estoy haciendo uso de qué tipo de comunicación, lingüística o verbal. Aquí, la conversación o la clase del día de hoy, ¿qué tipo de comunicación estamos haciendo uso?
Lingüística. Lingüística. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos usando la oralidad y a la vez también la escritura. ¿Ya? Entonces, la comunicación lingüística o verbal es cuando yo me voy a comunicar, ¿sí? De forma oral o escrita. Una de las dos formas o los dos a la vez. ¿Ya? Ahora, lo contrario a ello, vamos a tener la comunicación no lingüística o también llamada no verbal. ¿A qué llamamos comunicación no lingüística o no verbal? Es cuando nosotros vamos a utilizar un código, pero ya no de forma oral y escrita, sino usando signos, por ejemplo, gestos, señales, banderines, iconos, colores, señas. Entonces, ahí yo, por ejemplo, me estoy comunicando sí, sin necesidad de hacer uso de la oralidad ni de la escritura, estoy haciendo uso de la comunicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estoy en una fiesta de cumpleaños y me reparten, qué sé yo, chicha, y yo no lo deseo. Entonces, me viene y llega la persona que está repartiendo, llega a mi persona para que me reparta la chicha. Entonces, si a mí no me agrada, yo no voy a ser tan mal educado y decir, no, gracias, no me gusta, está fea. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, chicos? Para dar a conocer. A ver, Cecilia. Sí, simplemente recibo y lo puedo guardar o pasar a un familiar o un amigo por ahí. Ya, puede ser eso. O como dice, ¿quién nos escribió acá? O también puede ser Marlit nos dice que puede hacer un gesto, ¿cierto? Exacto. Nosotros, ¿qué hacemos? No vamos a manifestarlo, sino simplemente hacemos un gesto. Y con ese gesto, ¿la persona puede interpretar o no? Claro que ¿Puede sí. interpretar que no me agrada? Sí, exacto. ¿Ya? Exacto. ¿Puede interpretar? ¿Ya? Entonces, ahí me estoy comunicando mientras la persona con la cual yo me estoy comunicando puede interpretar mi mensaje, yo me estoy comunicando, ¿ya? Mientras lo puede interpretar y pueda dialogar conmigo, decir, no te gusta, entonces paso. Entonces, ahí hay comunicación, sí hay comunicación. ¿A través de qué? A través de gestos, ¿ya? Por ejemplo, quiero cruzar la calle y me encuentro solamente con un semáforo. Entonces, ¿ese semáforo habla? No habla, ¿cierto? Simplemente, ¿qué cosa? Está advirtiendo. Simplemente me muestra los Te advierte. Te advierte. Simplemente me está mostrando los colores para darme a conocer qué acción voy a realizar, ¿cierto? O como conductor o como peatón, ¿cierto? ¿Me estoy comunicando? Sí, me estoy comunicando. ¿Ya? Muy bien, entonces comunicación lingüística cuando yo uso la oralidad y la escritura, comunicación no lingüística cuando no uso ni la oralidad ni la escritura, sino gestos, señales, banderines, iconos o imágenes. ¿Ya? Siguiente, según la relación entre el emisor y receptor, según los integrantes, ¿no? De una conversación. ¿Qué observan ahí en la imagen? Veo una persona que está viendo su... Comprende la... A ver, Nemesio, ¿te escucho? Es una persona que se está mirando con su cara propia. Exacto. Es una persona que se está viendo a sí mismo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está dialogando consigo mismo. ¿A qué tipo de comunicación llamamos eso? Llamamos la comunicación intrapersonal. Es cuando nosotros nos vamos a comunicar con nosotros mismos. ¿Les ha pasado o no? Muchas veces conversan con ustedes mismos o no. Sí, profesora. Sí, cierto, a veces piensan en voz alta o a veces lo hacen a modo de reflexión. Entonces, este tipo de comunicación, cuando tú te comunicas contigo mismo o al espejo, por ejemplo, te estás comunicando a ti mismo, entonces ese tipo de comunicación se le denomina intrapersonal. ¿Cómo se presenta? Esto se presenta en un monólogo o en reflexiones, ¿ya?
Muy bien, entonces intrapersonal. Entonces, cuando yo converso con otra persona y haya reacción, por ejemplo, ¿no? Que haya una conversación fluida o diferentes puntos de vista, llamamos la comunicación interpersonal. La intra es de consigo misma, la interpersonal es cuando yo voy a poder conversar con otra persona. Por ejemplo, un diálogo en la calle o la lectura de un periódico. ¿Sí? Ajá, muy bien. Ahora, según el contexto, ¿qué quiere decir? Según el espacio, voy a tener también dos tipos de comunicación. La llamada comunicación directa o llamada comunicación próxima, que va a ser cuando el emisor y el receptor, o sea, las personas que están conversando, se encuentran físicamente en un mismo ambiente, en un mismo lugar. Por ejemplo, una clase de literatura o una conversación entre esposos sucede en un mismo espacio. Ahí, ¿qué tipo de comunicación está haciendo uso según el espacio? La comunicación directa o próxima, ¿ya? Ahora, cuando yo no comparto el lugar o el ambiente, por ejemplo, en nuestra situación, yo estoy en mi casa y ustedes se encuentran en su domicilio, en el trabajo, en la calle. Entonces, ¿cómo se le denominará? ¿Comunicación? Indirecta. Indirecta. O también llamada comunicación a distancia. ¿Qué tipo de comunicación se le denomina ese tipo de comunicación? A la comunicación cuando ustedes no van a compartir el mismo espacio. ¿Ya? Cuando no comparten un mismo espacio, se le denomina comunicación indirecta o comunicación a distancia. ¿Ya? Cuando comparten el mismo espacio, ¿cómo se le llama? Directa. Directa. ¿Y cuando no? Indirecta. Indirecta. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿O alguna consulta, alguna duda? Todo claro, profesor. Todo. Muy bien. ¿Cómo? Muy bien, chicas. Luego, según la dirección del mensaje, según mejor dicho, cómo envías tú el mensaje o a quiénes vamos a tener también. No se escucha. Chicos, ¿no me escuchan? ¿O sí? Nadie escucha claro, profesora. Ay, ya. A ver, ¿quién no me escucha? A ver, que salga y vuelva a ingresar porque debe de ser la red de... ¿Sí? A ver, muy bien, sí me escuchan entonces. Entonces les decía, según cómo yo envíe el mensaje, voy a tener dos tipos de comunicación. La llamada comunicación unidireccional va a ser cuando la persona que envía el mensaje va a ser una persona, pero la que la recepciona no va a responder. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? Que quien envía a la persona que es enviada, esa persona no va a responder el mensaje o no va a haber una conversación recíproca. ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo, en la lectura de un periódico. Va a ser una persona quien escribe ese periódico. Va a haber diferentes puntos de vista, pero si yo, por ejemplo, no comparto ese punto de vista, ¿voy a poder refutar? No. ¿Voy a poder refutar? ¿Voy a poder responder? No voy a poder intercambiar ideas. O sea, ese tipo de comunicación se le denomina unidireccional. Cuando el mensaje es enviado a un grupo de personas, pero estas personas no van a poder responder. Ahora, cuando sí va a haber una conversación fluida en la que van a poder intercambiar ideas, se le denomina comunicación bidireccional. Cuando hay un emisor y un receptor y estos van a poder intercambiar ideas, ¿ya? Cuando vas a poder tú intercambiar o cuando intercambias ideas, ¿sí? Vas a poder manifestar tu punto de vista, se le denomina comunicación bidireccional, ¿ya? Muy bien. Ahora, a ver, hasta aquí un pequeño repaso. Cuando yo uso la oralidad y la escritura al momento de comunicarme, ¿cómo se le denomina ese tipo de comunicación? ¿Cómo se le llama? Lingüística.
lingüística. ¿Cuál es su segundo nombre? Rubí. ¿Cuál es el segundo nombre de la comunicación lingüística? Ah, no ¿Cómo lingüística. también me- Verbal. Verbal. Y Verbal. cuando yo no uso ni la oralidad ni la escritura para comunicarme, ¿qué tipo de comunicación voy a llamar? No lingüística. No lingüística, no verbal. No lingüística. Lingüística y no verbal. ¿Ya? La no Lingüística y lingüística, no verbal. la no o la no verbal. Ahora, cuando yo tengo una conversación o un diálogo conmigo misma, ¿cómo se le denomina ese tipo de comunicación? Intrapersonal. Se le va a denominar comunicación intrapersonal. Y cuando vamos a llamar o cuando vamos a conversar con alguien, ¿cómo se le llama? Cuando en la conversación haya más de una persona. No, intrapersonal es cuando yo converso conmigo misma. Interpersonal. 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 Cuando voy a conversar con más de una persona o cuando hay un emisor y un receptor, voy a usar la comunicación interpersonal. Ahora, cuando yo envío un mensaje a una persona, pero esa persona no me va a poder responder o no me responde o no va a poder refutar, ¿cómo se le denomina? Unidireccional. Unidireccional. ¿Y cuando van a poder intercambiar ideas? Bidireccional. Bidireccional. ¿Ya? Bidireccional. Muy bien. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Luego, vamos a tener según el tipo de emisor. Mejor dicho, según quién envía el mensaje. Según quién envía el mensaje, vamos a tener también dos tipos. El primer tipo es de difusión. Este va a ser cuando el emisor o la persona quien envía la información va a ser solamente una persona, pero a un grupo en específico. ¿Ya? Por ejemplo, un seminario lo da una persona, pero a un grupo específico. Pero cuando va a ser para un grupo inmenso, ¿sí? O cuando va a ser, por ejemplo, los programas de televisión, llegan a nivel mundial a diferentes personas, no es un grupo en específico, ahí se le va a denominar de medios o masas. De difusión, cuando solamente es una persona quien envía a un grupo en específico. Por ejemplo, una charla motivacional para los alumnos del primer año del Colegio Sane. Entonces, ¿para quiénes van a ser? Para ustedes, para ese grupo específico de alumnos del primer año nada más. Pero si yo voy a dar una charla informativa a través del televisor o por medio del televisor, voy a llegar a diferentes personas, no va a ser un grupo en específico. A ese tipo de comunicación se le denomina de medios o masas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Miss, buenas tardes. Disculpe, las clases están grabadas, ¿verdad? Sí, las clases están grabadas. Lo mandan al grupo, disculpe, es que no pude ingresar al principio. Me parece que no, la verdad no tengo conocimiento de ello, pero está en el YouTube, ¿sí? Lo puedes buscar en el YouTube como Colegio Sane y te van a aparecer todos los videos con fecha. Lo buscas con la fecha del día de hoy. Ok, mil gracias. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema que ya hemos tenido? ¿Nadie? A ver, les doy un ejemplo. Estamos en el Colegio Sane
estamos en la clase de literatura, supongamos, ¿ah? Estamos en la clase de literatura y una alumna, de una alumna suena su teléfono y va y sale a contestar. Ahí, ¿qué tipos de comunicación se están usando? Ahí hay varios tipos, ¿ah? Según el espacio, según el emisor, según el mensaje. Primero, ¿qué tipo de comunicación está haciendo uso? ¿Lingüística o no lingüística? Lingüística. Lingüística. ¿Será unidireccional o bidireccional? Unidireccional. ¿Unidireccional será? Bidireccional. Bidireccional. ¿Y será intrapersonal o interpersonal? Interpersonal. Interpersonal. ¿Intra o inter? Interpersonal. 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 Interpersonal, ¿Será directa señorita. o indirecta? Indirecto. Indirecto. ¿Cómo? ¿Directa o indirecta? Indirecta, profe. Indirecta. 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 ¿Por qué? Porque ¿Por qué será está indirecta? conversando por celular. Porque está conversando por medio del celular. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nosotros, ¿qué tipo de comunicaciones tenemos ahorita? Lingüística. Lingüística, porque usamos la oralidad y la escritura. ¿Qué más? Segundo espacio. Indirecta. ¿Directa o indirecta? ¿Directa? Directa. Indirecta, chicos, indirecta, porque si fuese directa tendríamos que nosotros estar en un salón de clases. Pero ahorita yo estoy, por ejemplo, en mi caso. Ustedes los veo ahorita en la tienda, pueden estar en el trabajo, en su casa, en diferentes espacios. No compartimos un mismo espacio. Entonces, es una comunicación indirecta. ¿Intrapersonal o interpersonal? Indirecta. Interpersonal. Interpersonal, señorita. Interpersonal. Y también bidireccional. Bidireccional. Exacto. Muy bien, chicos. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quizás quisieran saber, que no hayan entendido? ¿O todo claro? Todo claro. Todo claro. Bien, chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos